Muy buenas tardes. En el video de hoy deseo contarte un cuento. Es un cuento verídico, es un cuento sobre un gran reino. Hubo sobre la tierra una época donde todos los países, no existían países, existían reinos, porque había reyes. Había reinos grandes, había reinos pequeños. En todas partes del mundo hubo reinos, se conoce a nivel histórico como la Edad Media. Esa Edad Media empieza con el nacimiento de Cristo y dura más de 1000 años. Y yo quiero contarles un poco sobre el reino que existía en esa época aquí en América y que llamaremos reino de magnificencia cultural, ya que en arqueología esta época de América se conoce como la época clásica o de magnificencia cultural, comparándola con las culturas que vendrían después, llamadas culturas postclásicas o decadentes. Vamos a ver entonces algunas características de este reino clásico ancestral americano. Vamos a hacer una pequeña comparación entre los reinos que existían en esa época a nivel mundial. En Europa, por ejemplo, no existían los grandes países que tenemos hoy. Italia o España, Francia, eran países que en esa época no tenían la unidad actual, sino que eran gobernados por diferentes reyes, 6, 7 reyes, tenían sus diferentes comarcas, y estos reinos vivían confrontados permanentemente entre sí. Las guerras eran una característica común, en Asia no es la excepción, la India, estamos hablando más o menos del año 700 después de Cristo, del siglo VIII. En esta época en la India hay muchas convulsiones, mucha guerra por el territorio. En la China ni se diga, una gran cantidad de reyes están tratando de ser unificados por el rey Qi, a ver si puede unificar ese gigantesco territorio. Pues bien, la situación en América en este caso es muy diferente. En América no se encontraba dividida en pequeños reinos confrontados entre sí. Por el contrario, podemos decir que América era un solo gran reino. Había una unificación política, había una unificación ideológica, había unificación tecnológica y científica. Esta unificación hizo que todos estos reinos o culturas o estados participaran del desarrollo continental de una manera totalmente unificada, y más que hablar de un sistema feudal como el que existía en Europa y Asia, aquí en la Edad Media existía un estado federativo mucho más parecido a los Estados Unidos actuales, aunque en esta época hablaremos de los Estados Unidos ancestrales, que no estaban reducidos solamente al norte del continente, sino que era el continente en su globalidad. Existían aproximadamente 7 grandes estados, muchísimos otros estados pequeños, pero entre estos 7 estados se realizó unos proyectos totalmente comunes, y vamos a hablar de una de las características que tenía este reino ancestral. Una de las principales características del reino clásico americano es que no existieron los ejércitos. A pesar de que había unas etnias que tenían cierta superioridad a nivel tecnológico y a nivel de población con respecto a otras, estas 7 grandes culturas, estos 7 grandes estados nunca tuvieron confrontaciones entre sí. Para la gente en Colombia, por ejemplo, en esta época de la que estamos hablando, en la época de magnificencia cultural continental, la etnia que poblaba nuestro país desde el Cauca hacia el norte, ocupando casi la totalidad del país, incluyendo Panamá, parte de Centroamérica y las islas del Caribe, es la etnia de los taironas, también llamada a veces los chipchas, pero usado esa palabra un poco erróneamente, pues chipcha no significa una etnia sino un idioma. Y digamos que los taironas fueron los creadores del idioma chipcha. Dentro de los taironas, en esta época, ustedes pueden ir al Museo del Oro en Bogotá, y en el Museo del Oro, a pesar de que existen miles de piezas de oro, una infinidad de cantidad, no se encuentran escudos defensivos, no se encuentran lanzas. Las únicas herramientas cortopunzantes que encontramos son para caza y pesca, porque los taironas no fueron beligerantes, no tuvieron ejército, a pesar de que trabajaban los metales como el oro, el cobre, su aleación el tumbaga, no lo utilizaron para hacer armas, y esto es una característica común en toda América. No hubo confrontaciones bélicas. Si observamos el mapa ancestral de esta época,
Veremos que, por ejemplo, en el sur los nazcas y los tiahuanacos, a pesar de ser unas etnias preponderantes, de tener su independencia y soberanía en muchos aspectos, nunca se presentaron entre ellos confrontaciones bélicas. Lo mismo sucede en el norte, donde coexistían los majaroaras del Amazonas, los arawak de Venezuela, los taironas en Colombia, y lo hicieron en armonía. En el centro del continente, en la parte mesoamericana, convivió la etnia que se llama en este momento Anáhuac. Inclusive hay antropólogos que hace varios años están solicitando que el nombre de México se cambie por el del país Anáhuac. Y en esta época esa cultura Anáhuac está conformada por varias etnias, entre las que se destacan los mayas, los toltecas y los zapotecas. Aunque tendremos un video especial para hablar sobre los mayas, y trataron de ser la excepción a la regla, pues se presentaron entre ellos ciertas rencillas. Estas confrontaciones fueron con muy poquitos soldados, muy pocas bajas, y nunca fueron por razones de tipo territorial, como veremos después, sino que fueron más bien, digamos que unas confrontaciones de tipo simbólico, casi que deportivo, donde estaba muy limitado qué tipo de armas se podían utilizar. Era prohibido utilizar, por ejemplo, arco y flecha. Únicamente se permitía la confrontación personal, cuerpo a cuerpo, y los ganadores no cogían ni desolaban la ciudad a la que le habían ganado, violando a sus mujeres y esclavizando a sus hombres, sino que simplemente pedían un tributo, regresaban con ese tributo a su ciudad. Y a pesar de que hay una corriente arqueológica que insiste en el carácter beligerante de nuestras culturas ancestrales, solo se presentó aquí en el centro del continente a muy baja escala y en puntos muy focalizados, además nunca contra otras etnias. En el norte tenemos los caoquianos y los anasasis, que también convivieron en armonía y nunca tuvieron confrontaciones entre ellos ni con la cultura anáhuac. Viene ahora la gran pregunta, me permitiré responder, y es: ¿por qué no hubo luchas? ¿Por qué no existió ejércitos en esta época? Y la razón tenemos que buscarla en sus concepciones científicas. La principal ciencia, la ciencia por excelencia para la ancestralidad americana, fue la ecología. Y todos los proyectos de tipo nutricional, de tipo de salud, de tipo educativo, de tipo urbano, tenían que estar de acuerdo con ciertos lineamientos, con ciertas pautas que eran generales y que eran planteadas por la ecología. Aquí es necesario hacer una pequeña aclaración. Al igual que para nosotros en el mundo moderno, una cosa es la ecología y otra cosa es la teología. La ecología se encarga de regular las relaciones humanas con el medio ambiente. Digamos que la ecología es la relación que el hombre tiene con las cosas que ve, con la naturaleza, con su entorno. Cuando se logra un buen entorno, se logran buenas relaciones ecológicas. Por el contrario, lo que tiene que ver con la teología se refiere al Dios creador del universo, es la ciencia de Dios, Teos, Dios, logía, conocimiento. Y ese conocimiento de Dios podemos llamarlo un conocimiento espiritual, y es la forma en que el hombre se relaciona con lo que no ve, relaciones de tipo espiritual. Hay que dejar claro que el tema de la tierra, lo que los ancestros llamaban la madre tierra, no tiene nada que ver con religión. En el mundo moderno lo podemos ver, hay ateos que quieren mucho a su gato, a su perro, tienen buenas relaciones ecológicas con su mascota. Hay señoras y pueden ser ateos, hay señoras que tienen sus jardines, hablan con sus flores, y pueden tener muchísimas diferencias religiosas. Aquí nos vamos a referir a puntos de vista científicos, y ya en otro momento hablaremos sobre concepciones religiosas, espirituales o teológicas. Entonces, dentro de estas concepciones ecológicas había una que era básica. Fue tan importante que fue legada a las culturas que aún permanecen sobre el continente. Todas las etnias indígenas que aún se mantienen tienen un lineamiento que fue heredado por las culturas ancestrales, que se conoce como la ley de origen americana. Esa ley de origen fue creada por la ecología y después de muchos años de experimentación fue lograda. La ley de origen dice lo siguiente: la tierra es un ser vivo. Y no solo la tierra es un ser vivo, sino que es posible conectarse con la tierra e intercambiar conocimientos, aprender a escucharla y saber de qué manera ella nos escucha. Esto no es asunto de fe,
La vitalidad de la Tierra para los ancestros, para un americano promedio del siglo VIII después de Cristo, el concepto de que la Tierra es un ser vivo es una evidencia de tipo empírico, de tipo práctico, totalmente confirmable. Pues ellos dispusieron de unas técnicas muy sencillas, pero muy efectivas, para que desde que los niños empezaban a crecer aprendieran esta conexión con el planeta. En el primer video de esta serie yo hablo sobre el primer saludo como un ejemplo de esas muchas técnicas que ellos utilizaban para conectarse con este ser vivo llamado planeta Tierra. Pues bien, al poner en práctica esta teoría de que la Tierra es un ser vivo, lógicamente tiene sus consecuencias. Lo primero que ellos lograron concluir es que si la Tierra es un ser vivo, ningún ser humano puede ser propietario de territorio físico. Para ellos sería absurdo que una persona dijera: yo quiero un pedazo de tierra, yo quiero una hectárea de tierra. Esta tierra es para mí. Para nuestros ancestros nosotros somos como pulgas sobre un perro. Y las pulgas no tienen ninguna capacidad de comprar el perro y ni siquiera se imaginan que el tipo de vida que hay en ese perro dentro de él, que también tiene pulmones, tiene corazón, tiene una gran cantidad de cosas. Entonces no existía propiedad territorial. Al no existir propiedad territorial, tenemos la siguiente situación ejemplificante. Vamos a viajar imaginariamente a la ciudad de Palenque, en Centroamérica. La ciudad de Palenque forma parte de uno de los 35 o 36 aproximadamente ciudades-estado que tuvieron los mayas. Estas ciudades funcionaron muy similar a las ciudades-estado de los griegos. Es decir, cada ciudad tenía un rey, cada ciudad tenía soberanía, cada ciudad tenía independencia sobre el uso de sus recursos y bienes. En Pacal, en este año 700, acaba de morir el rey, el que se conoce como Pacal el Grande. Pacal el Grande tuvo un reinado de 80 años, se considera el reinado más largo en la historia de la humanidad, aunque la reina Isabel de Inglaterra ya lleva muchísimos años y dentro de poco podrá lograr superar esa gran meta de pasar de los 80 años como reina de un país. Pacal el Grande, entonces, como rey de su país, como rey de su ciudad-estado llamada Palenque, tenía un hermoso trono de oro, tenía posiblemente algún harem, tenía la capacidad de tener las mujeres que deseara, seguramente comía muy bien todos los manjares que tuviera a bien solicitar, pero Pacal nunca tuvo ni un metro de tierra, al igual que ninguno de los reyes mayas, y al igual que ninguno de los reyes americanos, y al igual que ninguna persona en América. Al no existir propiedad territorial, pues hubo una consecuencia muy sencilla, y es que dejó de haber guerras, porque el gran motivo de las guerras entre los diferentes estados a nivel mundial es por territorio, porque en algún lugar podemos sembrar, porque en algún lugar encontramos el agua, porque en algún lugar encontramos los recursos naturales que necesitamos para que nuestra cultura sobreviva. Pero como la tierra no era de nadie, entonces se generaron unos sistemas de intercambio muy importantes. El trueque no era el concepto que tenemos ahora de trueque, que es una cosa un poquito exótica para campesinos y hippies, que son los mercaditos del trueque. No, el trueque fue todo un sistema de intercambio internacional, un sistema donde los países cambiaban, los que tenían agua se lo daban a otros a cambio de otros recursos naturales, y en lugar de las peleas y las batallas en América existió el comercio como forma de desarrollo y forma de relación interestatal. Hay un gran aprendizaje en este tema, y hoy podemos rememorar palabras de lo que los ancestros nos dirían. Mira, el planeta Tierra es tuyo, es tu hogar, todo el planeta es tu hogar, todo el planeta es nuestro hogar. Tú no necesitas tener un pedazo propio ni una parcela, por derecho propio la tierra es tuya. Y el hecho de que los hombres, a través de sus sistemas políticos de dominación, de deseo de conquista, de ese comportamiento depredador que nos caracteriza todavía, empezaron a crear esas parcelas personales, y los grandes reyes quisieron ser dueños de territorios, cosa que afortunadamente no sucedió en América. Nosotros tenemos una hermosa cultura que hemos heredado, un hermoso conocimiento, no solo en este aspecto,
pero si hay un mensaje, se puede llegar a épocas de magnificencia cultural, de una gran salud a nivel público, de unas armonías en la relación, ya sea a nivel ecológico o humano, sin guerras, a pesar de que muchos pensadores opinen lo contrario, para poder justificar un sistema colonialista donde se llega con la guerra y el arma y el fuego a masacrar pueblos enteros, justificando el hecho de que históricamente es imposible que haya desarrollo y cultura sin confrontaciones armadas. Mientras la Edad Media se conoce en Europa como el oscurantismo, pues fue prácticamente nulo todo el avance tecnológico y científico, pues cualquier persona que dijera estupideces como que la Tierra es redonda era quemado en la hoguera. Ese oscurantismo duró 1000 años. En América en esa época no se conoce como oscurantismo, la arqueología lo llama época de magnificencia cultural de América. La diferencia es bastante grande, tenemos una herencia, tenemos que recuperarla. América necesita en este momento recordar cuáles son sus bases, cuáles son sus raíces, cómo era su manera de vivir, porque es una manera de vivir que necesitamos recuperar, si no a nivel general, por lo menos sí a nivel particular, a nivel personal. Podemos entonces concluir que hubo 3 características de nuestras culturas ancestrales que no son políticamente correctas en lo que a difusión se refiere. Estamos hablando de un continente en el que no existió la propiedad territorial privada, es decir, muy cercano a lo que algunos llaman comunismo, aunque su nombre más práctico sería comunitarismo, donde toda la tierra es compartida. Tenemos unas sociedades que no utilizaron el dinero sino el sistema de trueque internacional, y además fueron culturas que no tuvieron ejércitos. Como vemos, esta forma de vivir no es conocida y actualmente no existe en ninguna región del planeta. No existe ningún país, ningún estado que deje de utilizar el dinero, que la tierra sea compartida y que no haya ejércitos para defender o atacar, dependiendo de las circunstancias. Por eso es importante recordar lo que somos. A través de mi palabra, porque la información ancestral se da con la palabra, me permito en este momento hablar a nombre de los ancestros. Si estás interesado en conocer más a fondo sobre estas culturas, sobre su legado, sobre sus importantísimos avances tecnológicos a nivel de construcción, a nivel de salud pública, a nivel de los diferentes sistemas que se utilizaron para el desarrollo social, pues te invitamos a que sigas viendo este canal, La Sonrisa de Gaia, especializado en difundir información sobre el pensamiento ancestral preindígena. Te invito a que des un like, compartas o te suscribas a este canal y que la tierra te acompañe hoy como siempre.